Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy 12 de julio del 2021, comenzando esta nueva semana, les invito para que en su lectura diaria de la Biblia vaya a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 17, el primer libro de Reyes, capítulo 13, y Joel, capítulo 1. Joel 1, primer libro de Reyes, capítulo 13, y primera de Corintios, capítulo 1, del 1 al 17. Y yo quiero hoy invitarles a que meditemos en este acto que hacemos con frecuencia, que muchos lo tienen ya como un hábito de vida, y es lo que comúnmente en medio de los cristianos se conoce como el devocional. El devocional, literalmente, la palabra devocional no se encuentra en la Biblia. Pero devocional, pues viene de devoción, que es un sentimiento profundo de respeto, de admiración por la dignidad del Señor. Así que devocional sería algo así como el espacio, el tiempo en que los creyentes se apartan para expresarle esa admiración y respeto profundo al Señor. Pero aunque el devocional, hablándolo de manera literal, no lo encontramos en la Biblia, o más bien definido como la palabra devocional, pues a través de la Biblia nos exhorta, nos llama y nos muestra no solo el beneficio de este tiempo, sino el ejemplo de los grandes hombres de la Biblia que tomaron este acto como modo de vida, como un estilo de vida para conectarse con el Señor. Y pues tenemos que empezar con el que conocemos, según la Biblia, como el padre de la fe. Y cuando hablamos del padre de la fe, podríamos o tendríamos que entender que es como el primero que tuvo fe, una fe absoluta, una fe que agradó a Dios, una fe que le permitió caminar y moverse sin tener muchas cosas claras, pero con o más bien con la que debería haber tenido clara, que era su confianza en aquel que le había llamado. Y les estoy hablando de Abraham. El capítulo 22 de Abraham nos muestra a qué se levantó Abraham de madrugada. Muchos se levantan de madrugada a muchas cosas. A propósito, cuando en la Biblia a veces se encuentren que están leyendo cuando hable de la cuarta vigilia, esa cuarta vigilia es un tiempo que empieza entre 3 y 6 de la mañana. O sea que eso es madrugar. Y eso lo vamos a encontrar en los evangelios, que el Señor en la cuarta vigilia, empezando la cuarta vigilia, hay varios acontecimientos, pues en sí sería que madrugó, para entenderlo mejor. Génesis 22 dice que el Señor llamó a Abraham, lo probó, dice el versículo 1, le dijo a Abraham y él le contestó, aquí estoy. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios llamó a Abraham a pedirle que le demostrara su devoción. Sí, esto es una prueba, que le demostrara su devoción y que le demostrara su devoción a través de un acto que solo se le iba a pedir a Abraham, un acto que solo Dios iba a hacer, pero que en este momento se lo pidió a Abraham, porque el único que ha dado su hijo en ofrenda, en holocausto para otros ha sido el mismo Dios, el mismo Padre. Abraham pudo haber dilatado este llamamiento del Señor. Abraham pudo
haberse excusado, que estaba cansado, que era muy anciano, que había que ir muy lejos, que Isaac era, pues todavía no estaba como en condiciones de ir. Pero dice la Biblia que Abraham, versículo 3, se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vemos entonces que madruga, muy de mañana se levanta diligentemente a obedecer al Señor, a demostrarle la devoción al Señor. A veces, pues por asuntos también, no solo, porque una cosa es hacer las cosas como un modo de vida, pero otra cosa muy peligrosa es caer en las rutinas y en las monotonías y en las tradiciones. Entonces, a veces, pues podría la gente levantarse todos los días de mañana, hacer como unos ritos, como unas tradiciones, pero tal vez con un corazón que no está cercano al Señor. Hay una característica en todos estos hombres que nos muestra la Biblia que demostraron devoción delante de Dios, es que lo hacían con diligencia, de corazón, lo hacían, pues les implicaba esfuerzo y determinación. Vemos entonces a Abraham que se levantó de madrugada para ir a ofrecer al Señor pues lo que más amaba, lo que más había anhelado. El capítulo 24 de Éxodo, versículo 4, nos habla de Moisés. Dice que Moisés escribió todas las palabras del Señor y se levantó de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus. Moisés, conforme a la escritura que recibió el Señor, a la ley, a la instrucción, a la enseñanza, dice que de mañana levantó un altar y además de ese altar que es culto a Dios, adoración, además levantó una señal de ese acto bondadoso que Dios tuvo de darle su palabra. Moisés también demostró su devoción al levantarse de mañana. Más adelante, una pareja extraordinaria, porque aquí ya vemos como hombres solos que lo están haciendo, pero en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, aparece una pareja extraordinaria que pues nosotros hemos tratado de dejar que nos inspiren para ejercer ese ministerio de padres como Elcana y como Ana. Y dice el versículo 19 del primer capítulo del primer libro de Samuel, dice, levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Bueno, aquí vemos además una bendición, un efecto de haberse levantado de mañana para adorar, ¿sí? Y esto es muy importante. Si analizamos a Abraham, a Moisés, a Ana y Elcana, ellos se levantaron de mañana muchas personas se levantan de mañana para muchas cosas, para trabajar, eh, para ver un partido de fútbol, bueno, tantas cosas que se pueden hacer de madrugada. Pero aquí vemos en estos hombres de la Biblia y de fe que se levantaron como nosotros lo estamos haciendo, como usted lo está haciendo, como usted se está esforzando en hacerlo para buscar al Señor, para adorar al Señor, para levantar un altar al Señor, pero también porque le necesitamos y anhelamos su bendición, su dirección, su ayuda, su sanidad. Y aquí vemos en este milagro que ocurre en Ana, hay una sanidad, porque Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos, y pues era una mujer que había decidido vivir una vida de devoción delante del Señor. Luego, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29, segundo libro de Crónicas, capítulo 29, pues que nos está hablando de la época de los reyes, aparece un hombre que la Biblia valora como un hombre de fe, de bien, como un rey en medio de tantos que hicieron cosas tan malas. Y el capítulo 29, en el versículo 20, dice lo siguiente, está hablando de Ezequías.
Dice, y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los príncipes de la ciudad y subió a la casa del Señor. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario, por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar del Señor. Aquí vemos un patriarca, vemos un dirigente que es Moisés, vemos una pareja, Ana y Elcana, una familia, y aquí vemos a un gobernante que se levanta de madrugada, que convoca a su pueblo para buscarle, para ofrecerle culto y adoración, el rey Ezequías. Pero también tenemos un hombre que en su época, que no existía, eh, el sistema sacerdotal, o sea, todavía no existía ni tabernáculo ni templo, un hombre que pues se deduce por la forma de la escritura que vivió en la época de Abraham, y es Job. Cuando aparece en escena Job, aunque pues en nuestra Biblia está organizado de otra forma, pero Job es más o menos de la época de Abraham, así que no existían los sacerdotes, no existía el culto, no existía el templo, y el ministerio lo ejercían los papás. Job en el capítulo 1, versículo 5, dice que cuando sus hijos, dice, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Los hijos de Job se reunían en sus casas, un día en la casa de uno, otro día en la casa de otro, y ellos se reunían, comían, bebían, hacían como unas fiesticas, parece que eran fiesticas familiares, pero aún así Job dice, eh, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí vemos un intercesor. O sea, él se levantaba de mañana a ofrecer a Dios, le adoraba, le ofrecía holocaustos, pero vemos un hombre que está intercediendo cada mañana por sus hijos. ¿Sí? Que si ven que cada uno va teniendo unos matices diferentes. Entonces, uno fue a obedecer, a demostrarle su devoción al Señor ofreciéndole lo que pidió. Otro como una forma de agradecer la instrucción y la enseñanza que fue Moisés. Ana y Elcana dice que lo hacían siempre y Dios los sanó. Ezequías convocó como gobernante a todo el pueblo y Job, por amor a sus hijos también, como intercesor, pensando en que tal vez se hubieran equivocado, cada día iba de mañana delante del Señor. También tenemos en el mismo libro de Job, pero ya no es Job quien da este consejo, sino Bildad, uno de los amigos de Job, le dice a su amigo Job, Job, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Ese es un consejo que le da Bildad a Job acerca de buscarlo de mañana. Muy particular porque la Biblia nos dice que Job tenía la costumbre de buscar al Señor de mañana para interceder por sus hijos. Solo que aquí Bildad le aconseja que ya no solo lo haga por interceder por sus hijos, sino que además se limpie, le busque, le anhele. O sea, que no le busque solo por el favor, sino que le busque porque Él es el centro de la adoración. Tenemos entonces también en el Salmo 5, que fue el que escuchaba una canción bellísima esta mañana. El Salmo 5 nos pone un ejemplo de un adorador muy particular como es David. David tenía no solo de madrugar, no solo de presentarse delante de Dios en la mañana, sino también en las vigilias de la noche. Y el Salmo 5 dice, desde el versículo 1, escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Tenemos este modo de vida también de David.
Y aquí nos muestra otro elemento en esta vida devocional y es oirás mi voz. O sea, unos presentaban holocausto, daban gratitud, intercedían, clamaban. Y aquí habla de oír su voz, a presentarse, a decirle, aquí estoy, dirígeme. Estos son mis planes, pero ¿cuáles son tus planes? ¿Sí? De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y ese esperaré es confiar y esperar en la dirección sabia que el Señor puede dar a cada uno de sus hijos. El Salmo 59, 16, que es también un salmo de David, dice, pero yo cantaré tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Entonces, sí ven todos los elementos que tiene, que aunque la Biblia no mencione la palabra devocional, la Biblia nos deja ver a través de los tiempos cómo estos hombres de fe demostraron su devoción al Señor a través de este acto que hacemos nosotros, de madrugar, de ir a la Biblia, de orar, de adorarlo, de interceder. Y cada elemento tiene pues como una característica de acuerdo a lo que cada uno está viviendo. Y por eso también es muy importante y nosotros les invitamos no solo a que se conecte y que se quede escuchando este tiempo devocional o escuche la oración, sino que usted mismo se compenetre y que también o al terminar este espacio en comunidad que hacemos o antes de que hagamos este espacio en comunidad, usted tenga ese tiempo a solas con el Señor y usted pueda subir al altar de Dios para ofrecerle adoración, para interceder, que usted pueda subir al altar de Dios simplemente para amarlo profundamente y también para recibir su instrucción, para recibir su dirección. Ya cuando nos reunimos en comunidad, seguramente el Señor va a confirmar en su corazón lo que en intimidad le ha querido transmitir. Dice también el Salmo 88:13. Salmo 88:13. Bueno, muchos salmos nos van a hablar de esto mismo. Dice el Salmo 88:13, que ya no es un salmo de David, es de los hijos de Coré, pero dice, mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. De mañana mi oración se presentará delante de ti. Pero también tenemos un ejemplo maravilloso que es el de las discípulas del Señor Jesús. Y esto tiene una connotación de que ya van a buscar al Señor. Y el Señor cuando había sido sepultado, cuando el Señor había sido llevado al sepulcro, dice el versículo 1 y 2 de Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Esto es una forma de mostrarle devoción al Señor. Iban a ir a honrarlo, ¿sí? Y por eso dice el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, muy de mañana. Aquí está también el ejemplo de estas discípulas que madrugaron diligentemente a darle honores al Señor Jesús. Y por eso se ganaron la primicia de, de verlo resucitado. Estén seguros que el que madruga va a recibir mejores cosas siempre. Es muy diferente. Dice, y el ejemplo máximo que tenemos nosotros en la Biblia, pues es nuestro amado Señor Jesús. Y dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy de mañana, siendo aún oscuro, salió, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Tenemos también que aún el Señor Jesús, lleno y pleno de del Espíritu Santo, buscaba constante y frecuentemente al Señor en la madrugada para seguir su dirección, para descansar en Él, para adorarle seguramente, porque pues obviamente el Señor se deleitaba en la adoración. El tiempo devocional entonces es un espacio que nos cuida,
Eh, Cuando yo sé que tengo, como en estos días escuchaba orar a mi madre, conforme al libro de Isaías, con mi corazón te he deseado en las noches, y en tanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y, y definitivamente cuando yo tengo este anhelo y este deseo de madrugar a buscar al Señor, eso me va a cuidar muchísimo. La noche es enemiga. En la noche es donde se gestan y se ejecutan planes oscuros y malos. La noche es socia de cosas malas. Y cuando yo decido que mi vida va a ser más bien de empezarla temprano, de empezarla con la frescura de la mañana, y que mi prioridad es ir a buscar al Señor, pues me cuidaré de trasnochos innecesarios, me cuidaré de estar rondando por la casa sin sentido. Y este hábito es muy útil y muy bueno enseñárselo a nuestros hijos. Nuestros hijos se están volviendo cada vez más noctámbulos, pegados y dependientes de los celulares, los computadores, los televisores, y a veces se levantan después de las 10, 11, 12 del día, 1 de la tarde, y estamos afectando no solo su desarrollo físico, sino con toda seguridad espiritual y psicológico. Es mejor tener en el corazón y en la mente la decisión, la prioridad de madrugar. Dice un dicho popular que no lo dice la Biblia de ninguna manera, pero dice un dicho popular, y en muchos dichos populares hay sabiduría: el que madruga Dios le ayuda, al que madruga Dios le ayuda. Y es que levantarse e irlo a buscar a Él, pues obviamente es una bendición extraordinaria. Pero quiero leerles 2 versículos para que oremos, para que vean que uno debe madrugar es a buscar a Dios, porque usted podría madrugar para estudiar, para trabajar, bueno, para muchas cosas, y es válido cuando es de manera irresponsable, pero hay 2 cosas que me encontré en la Biblia que a Dios no le agrada que hagamos de madrugada, ¿sí? No le gusta que hagamos 2 cosas de madrugada. La primera de ellas está en el Proverbio 27, versículo 14, Proverbios 27, 14, y dice: el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Fuertísimo además. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Porque es que ¿a quién hay que bendecir por la mañana, madrugando en la mañana en alta voz? A Dios. Dios es celoso. Y acuérdense que los primeros 2 mandamientos que se refieren a Dios dice: a nadie más adorarás, al Señor solo te rendirás, a Él solo será el objeto de tu adoración. Entonces, si yo me levanto de madrugada a bendecir a mi amigo, estoy ofendiendo al Señor, porque yo me debo levantar de madrugada es a bendecir a mi Dios, porque yo debo demostrarle a mi Dios que Él es mi prioridad. A ver, Dios no es mi Dios porque Él me necesite o yo lo tenga para que haga lo que yo quiera. Dios es mi Dios porque Él me eligió y porque soy yo el que le necesita. Y soy yo el que le rinde culto a Él. Y soy yo el que me sujeto a Él. No puedo pretender someter o sujetar a Dios a mis intereses, a mis necesidades. Soy yo como hijo, como creación, como aquel que necesitó ser redimido, quien se debe sujetar a lo que Él determine. Pero también Isaías 5:11 dice de la siguiente manera. Dice: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Entonces aquí hay 2 cosas que la Biblia advierte. Ese ay es una advertencia. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, ¿sí? Entonces, muchos cristianos, por ejemplo, no se levantan de mañana a buscar a Dios, pero cuando tienen un paseo, le hacen devocional al paseo, ¿sí? Le hacen devocional a muchas cosas, pero no le muestran esa devoción al Señor. Así que usted es un privilegiado que Dios le haya despertado, que Dios haya inquietado su corazón a hacer de este espacio un hábito saludable en su vida, porque le necesitamos. Esto es un acto de humildad, esto también es un acto de gratitud,
Para algunos seguramente todavía es un sacrificio, para otros ya no es un sacrificio. Yo sé que a veces es importante salir de madrugada a hacer deporte, pero antes de salir a hacer deporte, es un buen hábito hacer deporte en la mañana. Claro que sí, es saludable. Es un buen hábito salir de mañana a trabajar. Claro que es un hábito extraordinario. La Biblia también habla de los hombres, de los labradores que se levantan de mañana a labrar la tierra. Pero antes de hacerlo, pero antes de tomar su bicicleta o ponerse sus tenis para ir a caminar o trotar, acuérdese que abrió los ojos, que tuvo aliento de vida y que su corazón palpita porque la gracia divina está sobre usted. Así que lo primero, lo prioritario, lo más importante es levantarnos a elevar a Dios nuestra oración, a escuchar su palabra, a meditar en su palabra y en ella encontrar la guía para nuestro camino. Oremos a Dios dándole gracias por este privilegio que nos ha concedido de buscarle. Porque de ninguna manera somos más y mejores que nadie. La gracia, la bondad, la misericordia de Dios actuó sobre nosotros. Y tal vez usted sea el único que se levanta en su casa y todos siguen durmiendo. Y no es para que usted les juzgue, les menosprecie, les critique. Más bien, como hacía Job cada mañana, orar por ellos, interceder por ellos. Yo te doy gracias por este espacio que nos das como iglesia, como comunidad, de congregarnos y de apartar este tiempo contigo. Pero también ayúdanos a hacerlo de manera personal y que no sea solo cuando nos conectamos, los sábados, los domingos, los festivos, y que yo haga de este espacio, Señor, una prioridad. Como dice el salmista, que tú de mañana escuches mi voz, Señor, y que yo pueda ir a tu secreto y seguir lo que tú me hables a mi corazón. Gracias porque este espacio nos guarda, nos protege, nos corrige, nos instruye, porque este espacio nos ayuda, Señor, sin duda alguna, a seguir el camino de la bendición que tienes para nosotros. Te pido que extiendas tu mano de poder sobre cada uno de tus hijos e hijas que están conectados ahora, que escucharán más tarde esta meditación. Que tu palabra, Señor, les fortalezca como ese pan de vida. Que tu palabra les guíe como esa lámpara en su camino. Que tu palabra, Señor, sea dulce como es la miel al paladar. Te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria y el honor y agradecemos profundamente que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.